lo siguiente. Hallar x evaluado en un logaritmo natural de 2 sabiendo que x es solución del problema a valor inicial y tenemos este sistema de ecuaciones diferenciales. X punto igual a 3x punto menos 2y. Y punto igual a 2x menos 2y más 2. Con las condiciones iniciales de que x de 0 es igual a 1, y de 0 es igual a menos 1/2. ¿Está bien? Eso. ¿Cómo resolvemos? ¿Qué tenemos que hacer para poder resolver esto? Solución. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces nos fijamos que nos pide. En este caso nos pide x evaluado en logaritmo natural de 2, ¿no ve? Si nos pide solamente el valor de una de las variables dependientes en un punto específico, entonces lo más rápido y más conveniente es convertir este sistema a una ecuación diferencial ordinaria. Como son dos variables dependientes x y y, entonces la ecuación ordinaria va a ser de segundo orden. Está bien, entonces tenemos que hacer eso. Solución. Convertimos en una ecuación a una ecuación diferencial ordinaria. Nos pide x evaluado en logaritmo natural de 2. Entonces, si enumeramos a la primera como ecuación 1 y a la segunda como ecuación 2, vamos a convertir a una ecuación diferencial ordinaria donde solamente aparezca x y desaparecemos la variable y. Recordemos que en este caso la variable independiente es t, ¿no? Tiempo. Entonces, como nos pide x, derivamos lo que tiene x punto. Si nos pidiera y, entonces derivamos a y punto. En este caso vamos a derivar a la ecuación 1.
derivamos 1. ¿Está bien? Primera derivada, volvamos a derivar, vamos a tener la segunda derivada. Igual a 3x, derivamos, ¿no ve? X derivada. Menos 2y derivada. Recordemos que acá, o fijémonos acá que sigue apareciendo la variable y, ¿no ve? Tenemos que desaparecer eso. Entonces, tenemos que utilizar la otra ecuación, la ecuación 2, para poder reemplazar y punto, ¿está bien? Entonces, reemplazamos 2 en 3, ¿no ve? 2 en 3. Tenemos entonces x 2 puntos. 3x punto menos 2. Y punto vale 2x menos 2y más 2, ¿no es cierto? Eso vale y punto. Desarrollando todo esto, tenemos x punto, 3x, x2 puntos, 3x punto pasa al lado izquierdo con signo negativo. Y aquí vamos a tener menos 4x, ya lo vamos a poner acá más 4x. Y aquí tenemos 4y menos 4, ¿no es cierto? La ecuación número 4. En este caso, fijémonos, ¿sí? Menos 2 por 2, menos 4. Al otro lado va a pasar con 4x. Gracias. 4x. Entonces, aquí sigue apareciendo la letra Y, ¿no ve? Tenemos que deshacernos de esto. ¿Cómo hacemos eso? Utilizamos la otra ecuación, la primera que habíamos utilizado acá, la ecuación 1. Entonces, de 1 necesitamos 4y, tenemos 2y igual a 3x menos x punto. ¿No es cierto? Multiplicamos por 2, 4y va a ser 6x menos 2x punto. Multiplicamos por 2. Ahora bien, reemplazando en 4. Tenemos x2 punto menos 3x punto más 4x. 4y vale 6x menos 2x punto, ¿no es cierto? Menos 4. Llevamos todo al lado izquierdo, todo lo que tenga x. x2 punto menos x punto más 4x igual a menos 4. Hasta ahí verifiquen por favor si está bien. A 4x, 6x no lo hemos llevado, ¿no es? 6 va a pasar con negativo, menos 6x, directamente vamos a ponerlo menos 2x. ¿Está bien? Verifiquen. Ya, gracias. Entonces, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? De una sola variable, dependiente e independiente. X es la variable dependiente y la variable independiente es t, ¿no? Y ya podemos poner sus valores iniciales, pero eso lo vamos a dejar para el último, ¿está bien? Entonces, ya sabemos resolver esto. ¿Cómo tenemos que resolver? Hallamos el polinomio característico, ¿no es cierto? Y luego las raíces características. Entonces, polinomio característico. Va a ser lambda al cuadrado menos lambda menos 2, ¿no ve? Y esto lo vamos a igualar a 0.
podemos factorizar de la siguiente manera, ¿no? Lambda menos 2 por lambda más 1 igual a 0. Despejamos lambda. Lambda 1 va a ser menos 1 y lambda 2 va a ser 2, ¿no ven? Cada factor lo igualamos a 0, de ahí encontramos estos valores. Y ya tenemos los valores característicos, con eso podemos formar el sistema fundamental, que va a ser igual a la exponencial de menos 1t, menos t nomás lo voy a poner, y la segunda función elemental, o la otra función de esta base va a ser e a la 2t, ¿no ven? Con esto ya podemos encontrar la solución homogénea asociada, que es C1 a la menos t más C2 a la 2t. Nos falta una solución particular. Hallamos una solución particular por tanteo. Planteamos xp igual a, ¿qué debería ser xp? ¿De qué forma? Para este ejercicio. ¿Qué debería ser xp? Eso es de acuerdo al término independiente, ¿no ve? ¿Qué debería ser? ¿Se acuerdan? Depende de este valor. Si este es un polinomio de grado 0, una constante, la solución particular, ¿qué debería ser? ¿Cómo deberíamos plantearlos? A ver, revisen sus apuntes. ¿De qué forma va a ser la solución particular? ¿De qué forma tiene que ser? En este caso, si es de grado 0 o constante, la solución particular también va a ser una constante, ¿no? Lo ponemos xp igual a a. Derivamos eso y reemplazamos. La primera derivada de una constante es 0. La segunda derivada también es 0, ¿no ve? Reemplazamos. Cero menos 0 menos 2a. Aquí estamos reemplazando. Lo vamos a poner en asterisco. Menos 2a igual a menos 4. De aquí tenemos que a vale 2, ¿no es cierto? Por lo tanto,
xp es 2. Y la solución general va a ser x igual a c1e a la menos t más c2e a la 2t más 2. Está bien, más 2. Ahora necesitamos hallar los valores de C1 y C2 bajo las condiciones iniciales. ¿Ya? Entonces, para ello también necesitamos x punto, ¿no ve? Porque como es de segundo orden, vamos a tener las condiciones iniciales de x y de x punto. Derivamos menos c1e a la menos t más 2c2e a la 2t más 0, ¿no es cierto? Bien. Ahora sí. Reemplazamos las condiciones iniciales. Tenemos x de 0 igual a 1, ¿verdad? Necesitamos x punto de 0. También, ¿no ve? ¿Cuánto vale x punto de 0? Reemplazamos en la ecuación 1, 3, x evaluado en 0 menos 2 y evaluado en 0. Reemplazamos 3 por 1 menos 2 por menos 1 medio. 3 más 1, esto va a ser 4, ¿no es cierto? 4. Luego, vamos a tener estas condiciones iniciales, x de 0 igual a 1 y x punto de 0 igual a 4. ¿Ya? Entonces, reemplazando, vamos a formar este sistema. X de 0 es C1 más C2 más 2 igual a 1. X punto es menos C1 más 2C2 igual a 4, ¿no ve? Estamos empezando aquí. X punto de 0 menos C1 más 2C2 igual a 4. E a la 0 sabemos que vale 1, ¿no ven? Sea positivo o negativo. Entonces, esto se convierte en C1 más C2 igual a menos 1. Menos C1 más 2C2 igual a 4. ¿Qué valor encontramos para C1 y qué valor encontramos para C2? Calculen, por favor. ¿Cuánto vale C1 y cuánto vale C2? C2. C12. Ya, menos 2 más 1 menos 1. 2 más 2, 4. Está bien, ¿no? Bien, entonces la solución de este problema en valores iniciales va a ser
x igual a C1 es menos 2, e a la menos t, más C2 es 1, e a la 2t más 2. Y finalmente respondemos a la pregunta. X evaluado en logaritmo natural de 2 es igual a menos 2, e a la menos logaritmo natural de 2, más e a la 2 logaritmo natural de 2, más 2. Menos 2, e a la logaritmo natural de 2 menos 1, más e a la logaritmo natural de 2 al cuadrado. El coeficiente puede pasar como exponente del argumento, ¿no ve? Por propiedades del logaritmo. Y esto va a ser finalmente menos 2. E con ln se van. Va a quedar 2 a la menos 1 es un medio. Más 2 al cuadrado más 1. Y esto va a ser 4, ¿no ve? La respuesta. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Alguna duda? No. Entonces pasamos a otro tipo de ejercicios. ¿Está bien? Bien. Ecuaciones diferenciales ordinarias exactas, aunque a veces entra en el primer parcial y a veces entra también en los exámenes del segundo parcial, lo que es con factores integrantes y todo. Entonces vamos a ver esto. Ecuaciones diferenciales ordinarias exactas. En este caso, la ecuación diferencial va a estar de esta forma. Mxy diferencial de x más nxy diferencial de y igual a 0. ¿Ya? Entonces, esta ecuación diferencial ordinaria es exacta si cumple que la derivada de m respecto a y es igual a la derivada de n respecto a x.
fácil de darse cuenta, M de manera cruzada derivamos respecto a Y y N respecto a X. ¿Está bien? Si esto se cumple, es exacta. ¿Ya? Entonces, se busca la función potencial o la función f de x, y igual a c. ¿Está bien? Tal que la derivada de f respecto a x sea m y la derivada de f respecto a y sea n. ¿Está bien? Se busca esta función. Entonces simplemente de aquí se integra. F de x, y es igual a integral de m respecto a x más una función que depende de y, que es la constante, además una constante, la constante va a depender de y. ¿Está bien? Entonces se lo puede encontrar de esa manera. O también integral de n respecto a y más una función que depende de x, que va a ser la constante, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo. A ver, vamos a ver si hay unos ejemplos. Pregunta 3, examen pasado. Dice lo siguiente. Hallar el valor de n de manera que la ecuación siguiente es exacta y resolverla para ese valor de n. Esa es la pregunta. Y la ecuación diferencial es esta. X más y por e elevado a la 2xy diferencial de x más n x e a la 2xy diferencial de y igual a 0. ¿Ya? Entonces, conocemos cuál es m y cuál es n. En este caso, esto es m. Y este de acá es n, ¿no ve? N mayúscula. Podemos también denotarlo en lugar de m, a o b o cualquier otra letra, ¿no ves? Para poder diferenciar. Entonces, nos dice que es exacta. ¿Verdad? Nos dice que es exacta. ¿Qué tiene que cumplir para que sea exacta? Como es exacta,
debe cumplir que la derivada de m respecto a y es igual a la derivada de n respecto a x, ¿no es cierto? Entonces calculamos esas derivadas. Derivada de m respecto a y es igual a derivada de x respecto a y es 0. Aquí va a haber un producto, ¿no es cierto? El primero con derivar, el segundo sin derivar, entonces va a quedar e a la 2xy. Más el primero sin derivar y el segundo con derivar. Exponencial es el mismo. Derivamos el exponente más. Derivada de 2xy respecto a y es simplemente 2x, ¿no? Y esto podemos tal vez ordenarlo un poquito mejor. Y quedaría e a la 2xy. Si queremos lo factorizamos. 1 más 2xy, ¿no es cierto? Ahora calculamos derivada de n respecto a x. Aquí está. Primero con derivar simplemente va a quedar n, e a la 2xy, más el primero sin derivar y el segundo con derivar, e a la 2xy. Por regla de la cadena aquí va a aparecer 2y, ¿no? Lo mismo aquí podemos factorizar e a la 2xy, va a quedar n más nxy. Entonces estos dos deberían ser iguales, ¿no ve? Para que sea exacta. Entonces de aquí, igualando esos dos, tenemos que 1 más 2xy es igual a n más nxy. Y esto es n por 1 más xy. De donde n vale, ¿cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? Un cachito. Aquí es 2, ¿no ve? 2 nxy, falta el 2. Ahora sí, ¿cuánto vale n? ¿Cuánto valdría n? N minúscula. ¿Cuánto valdría n? Estos dos se van. 1 más 2xy, n queda 1, ¿no ven? N queda 1. Bien. Entonces ya tenemos el valor de n. Por tanto, la ecuación diferencial x más y e a la 2xy diferencial de x más x e a la 2xy diferencial de y igual a 0 es exacta. ¿Ya? Como es exacta, vamos a buscar la función primitiva. Buscamos f de xy, ¿eh? Nos dice eso. Tal que derivada de f respecto a x sea m y derivada de f respecto a y sea n, ¿no? Eso nos dice. Derivada de f respecto a x, m. M vale todo esto de acá, x más y e a la 2xy. Entonces, f de xy, integrando esto respecto a x,
diferencial de x más una constante que depende de y, ¿no ve? H de y lo vamos a poner. ¿Ya? Integramos entonces. Respecto a x. X al cuadrado medios más e a la 2xy y tendría que aparecer 2y, ¿no ve? Y con y de numerador se va a simplificar, ¿no ve? Más una constante que depende de y. Por otro lado, derivada de f respecto a y, derivamos esto respecto a y, va a quedar, ¿qué cosa? X e a la 2xy más h' de y, ¿no es cierto? Y esto tiene que ser igual a n. Y n vale x por e a la 2xy, ¿no es cierto? Entonces, estos dos se van. Queda h' de y igual a 0. Entonces, h de y es una constante. Nos interesa cualquier h de y va a ser 0. Entonces, cualquier constante. Por lo tanto, la solución general es f de xy igual a c, es decir, f de xy va a ser esta de acá, x al cuadrado medios más e a la 2xy medios más h de y que vale 0 igual a una constante, ¿no es cierto? Podemos pasar a multiplicar ese 2, x al cuadrado más e a la 2xy. 2 por una constante sigue siendo una constante, ¿no ve? Y ahí tenemos la solución general. ¿Alguna pregunta, duda con este ejercicio? ¿Ha quedado claro? Bien. Entonces, de esta manera se resuelve cuando es exacta. ¿Qué sucede si no es exacta? Es decir, si no se cumple esta igualdad. Entonces vamos a decir, si derivada de m respecto a y es distinto a derivada de n respecto a x, no es exacta. No es exacta. Entonces, en este caso se utiliza un factor integrante. ¿Ya? Se resuelve por factor integrante. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser ese factor integrante? Vamos a tener dos casos en general. Vemos si derivada de m respecto a y menos derivada de n respecto a x sobre n
es igual a una función que depende solamente de x, es decir, no aparece la letra y, entonces el factor integrante va a ser una función que depende solamente de x, que va a ser e a la integral de esto que hemos encontrado. ¿Ya? Caso B. Si la derivada de n respecto a x menos derivada de m respecto a y sobre m, o si quieren también derivada de m respecto a y, lo mismo de arriba, menos derivada de n respecto a x sobre menos m, es una función que depende solamente de y, no aparece la letra o la variable x. ¿Qué sucede en este caso? El factor integrante es una función que depende solamente de y va a ser e a la integral de psi de y diferencial de y. ¿Ya? Luego, u por mxy diferencial de x más u por n que depende de xy diferencial de y igual a 0 se convierte en exacta. ¿Está bien? Donde este nuevo coeficiente va a ser m sombrero y el otro n sombrero y va a cumplir la igualdad que queremos. Derivada de m sombrero respecto a y va a ser igual a la derivada de n sombrero respecto a x. Bien, como siempre vamos a resolver un ejercicio de un examen pasado. Ya dice lo siguiente. Ejercicio 3, examen pasado. Resolviendo hallar la solución general de x al cubo más xy al cubo diferencial de x más 3y al cuadrado diferencial de y igual a 0. Eso hay que resolver. ¿Está bien? Entonces tenemos que resolver eso. Inicialmente verificamos si es exacta. ¿Ya? Solución. Veamos si es exacta.
planteamos m igual a x al cubo más xy al cubo n3y al cuadrado. Derivada de m respecto a y es 3xy al cuadrado, ¿no es cierto? Derivada de x al cubo respecto a y es 0. Derivada de n respecto a x es 0, ¿verdad? Es 0. Claramente no son iguales, ¿no? No son iguales. Entonces, como no son iguales, no es exacta. Entonces, si no es exacta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver por factor integrante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo buscamos el factor integrante? Veamos cuál de los casos se cumple, ¿no ve? Resolvemos por factor integrante, vamos a poner. Derivada de m, primero el inciso A, derivada de m respecto a y menos derivada de n respecto a x sobre n. ¿Qué va a suceder acá? Derivada de m respecto a y es 3xy al cuadrado menos 0 sobre 3y al cuadrado. Claramente aquí se van a ir 3y al cuadrado y va a quedar simplemente x, ¿no ve? Y esto es una función que depende solamente de x. ¿Por qué? Porque no aparece la variable y. Por lo tanto, el factor integrante va a ser e a la integral de esta función, que sería x diferencial de x. Esto es e a la x al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Ese va a ser el factor integrante. ¿Ya? Entonces, luego multiplicando por u, vamos a tener e a la x al cuadrado sobre 2 por x al cubo más xy al cubo diferencial de x más 3y al cuadrado por e a la x al cuadrado sobre 2 diferencial de y igual a 0. Esto debería convertirse en una ecuación diferencial exacta, ¿no? Porque multiplicando por 1 nos dice que tiene que convertirse en una ecuación diferencial exacta. Verificamos. A esto lo vamos a llamar m sombrero y a este n sombrero. ¿Ya? Entonces, derivada de m sombrero respecto a y, ¿qué va a ser? Va a ser simplemente 3xy al cuadrado e a la x al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Todo lo que tenga x se lo considera constante, ¿verdad? Y en cambio, derivada de n sombreros respecto a x va a ser 3 y al cuadrado e a la x al cuadrado sobre 2 por x, ¿no ve? Y esto es 3xy al cuadrado e a la x al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Y claramente aquí son iguales. Por tanto, es exacta, ¿no ve? Es exacta. Entonces, como es exacta, tenemos que resolver, como ya hemos visto en el anterior ejercicio. Buscamos la función primitiva o potencia, ¿no ve? Entonces, buscamos f de xy igual a c, va a ser la solución general, tal que derivada de f respecto a x sea m y la derivada de f respecto a y sea n. Partimos de que derivada de f respecto a x es m sombrero en este caso, ¿no ven?
m sombrero. Tenemos e a la x al cuadrado sobre 2, x al cubo más x y al cubo. Integrar respecto a x esto de acá parece mucha cosa, ¿no ve? Parece mucha cosa. Entonces mejor utilicemos la otra condición. También sabemos que la derivada de f respecto a y es igual a n, es decir, igual a 3y al cuadrado e a la x al cuadrado sobre 2, ¿no ve? Entonces, ¿qué sucedía aquí? Que fxy era igual a la integral de 3y al cuadrado e a la x al cuadrado sobre 2, diferencial de y, más una constante que depende de x, ¿no ve? Eso según hemos puesto aquí. Bueno, en el otro lado está. ¿No ve? Aquí es n diferencial de y más g de x. Bien. Entonces, resolvemos eso. Es una integral un poco más sencilla, ¿no es cierto? Es una integral un poco más sencilla. Entonces, vamos a tener que f de xy va a ser igual a... Aquí y es variable, x es constante, todo esto sale 3e a la x al cuadrado sobre 2. Integramos y al cuadrado, va a ser y al cubo sobre 3 más g de x, ¿no ve? Y esto es, ¿qué cosa? Y al cubo e a la x al cuadrado sobre 2 más g de x. Ahora, derivada de f respecto a x es m. Entonces, derivamos esto respecto a x. ¿Qué va a ser? 2, bueno, va a ser simplemente x y al cubo e a la x al cuadrado sobre 2 más g' de x igual a m. M sombrero, ¿no? M sombrero en este caso. Veamos cuánto valía m sombrero. Valía todo eso de ahí. X y al cubo e a la x al cuadrado sobre 2 más x al cubo e a la x al cuadrado sobre 2, ¿no ve? Entonces, aquí estos dos se van y queda que g' de x es igual a x al cubo e a la x al cuadrado sobre 2. Entonces, g de x va a ser la integral de esto, ¿no ve? ¿No es cierto? Podemos tal vez hacer algún artificio acá. Ponemos e a la x al cuadrado sobre 2. Aquí ponemos x al cuadrado por x. ¿No ve? Para que aparezca su derivada vamos a poner 2x sobre 2 para que no afecten nada, ¿no ve? Y este va a ser un cambio de variable de la siguiente manera, a la integral de w, ¿no ve? De w, x al cuadrado medios va a ser w. O w medios nomás, y aquí va a ser w medios diferencial de w, ¿no ve? Y esta integral lo podemos hacer por partes. Vamos a poner acá. Esto lo vamos a sacar. Bueno, lo dejamos así. Bien, vamos a poner u. Salvaguardando que es otra letra, ¿no ve? Que va a ser w. Y diferencial de u va a ser diferencial de w. De b va a ser e a la w medios. Y integrando esto va a ser e a la w medios por 2, ¿no ven? Volviendo a derivar vamos a tener esto mismo. Entonces multiplicamos aquí a lo cruzado y luego ahí.
u por b menos b diferencial de 1b. Entonces la integral va a ser 2w e a la w medios menos la integral de 2e a la w medios diferencial de w. Esto claramente es 2w e a la w medios menos 4e a la w medios, ¿no? Y devolviéndole las variables originales va a ser esto. G de x va a ser igual a 2w era x al cuadrado, ¿no? E a la x al cuadrado medios, ¿no es cierto? Menos 4e a la x al cuadrado medios. Por tanto, la solución general va a ser lo siguiente. Es f de x y igual a c, ¿no es cierto? Entonces f de x y es lo siguiente. Aquí está f de x y al cubo e a la x al cuadrado medios más x al cubo e a la x al cuadrado medios más g de x es todo esto, más 2x al cuadrado e a la x al cuadrado medios menos 4e a la x al cuadrado medios igual a una constante. ¿Está bien? Igual a una constante. Bien. Así hemos copiado bien. Esto ya no tiene que ver, ¿no? F de x y al cubo por e a la x al cuadrado sobre 2 más g de x. Copiar. Y al cubo e a la x al cuadrado sobre 2, ¿no? Más eso. Bien, tendríamos esa solución. Aunque aquí era un medio que salía, ¿no ve? Eso nos ha faltado. Aquí tenemos esto, ¿no ve? Solamente nos considera W. Este un medio falta sobre 2. Un medio. Entonces aquí va a los coeficientes, ¿no? Quedaría menos 2 e a la x al cuadrado. Aquí simplemente sobre b y aquí simplemente es 2. Tendríamos eso entonces, más x al cuadrado
menos 2 e a la x al cuadrado sobre 2 igual a una constante. Solución general. ¿Alguna pregunta, duda, algo que no haya quedado claro?